Iglesia, muy buenas tardes. El Señor les bendiga en esta tarde de miércoles, retomando nuestros diálogos después de una pausa de un par de miércoles. Continuamos aquí con el tema que hemos venido tratando, cómo pastorear el corazón de nuestros hijos. Y en esta tarde nos acompaña la señora Sandra Sánchez, una persona parte de nuestra congregación. Su padre es el rector del Liceo del Encuentro, el señor Mariano Sánchez. Y las características de Sandra nos dan precisamente para hablar de ese tema, porque ella viene de familia cristiana y también tiene una familia cristiana ahora con su esposo. Entonces, bienvenida, Sandra. Muchas gracias por la invitación, muy contenta. Este es un tema que me apasiona, me gusta mucho y en el que he podido invertir con mis hijos. Entonces, muy contenta de estar acá, gracias. Qué bueno, nos alegra tenerte aquí también a nosotros para poder conversar en este tema y poder de alguna manera aprender juntos de criar a nuestros hijos, cómo criar a nuestros hijos, como dice la Escritura, discipulándolos y también pastoreando el corazón de ellos. El tema que en esta tarde, noche vamos a conversar tiene que ver con la comunicación. La comunicación, muy importante tema dentro del ambiente familiar, dentro del desarrollo de la familia, no solamente de la familia cristiana, sino en general de la familia. Entonces, ese es el tema que nos atañe en esta tarde, que vamos a dialogar, que vamos a conversar con Sandra. Le contaba yo a Sandra hace un rato que en los talleres que hacemos en la iglesia, en el colegio, con los padres de los alumnos, en la escuela de padres, hemos descubierto que en algunas familias, en algunas casas, los chicos dicen, no hay tiempo para conversar con nuestros padres. Es que no hay espacios para conversar con nuestros padres. Es que a veces no nos involucramos emocionalmente con ellos. Entonces la pregunta que a veces les hago es, ¿qué es lo que pasa entonces al interior de la familia? Dicen, no, la conversación es muy superficial, es muy por encima. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo va al colegio? ¿Cómo van tus cosas? Pero no hay un involucramiento profundo en una conversación, en una escucha del corazón, en un hablar desde el corazón del uno al otro. Entonces, por eso creemos que es un tema importante que vale la pena conversar en esta tarde. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Porque cuando conversábamos fuera de cámara, yo te decía, tú tienes las dos perspectivas de familia cristiana y ahora criando junto a tu esposo una familia cristiana. ¿Qué recuerdas de esos tiempos de conversación de tu familia, de crianza? Sí, bueno, yo recuerdo mucho en las noches, desde niños, desde pequeños, los devocionales que hacíamos con mi mamá y mi papá. Ya. En ese tiempo, pues nosotros somos cuatro y en ese tiempo había el espacio para que cada uno pudiera opinar sobre lo que habíamos leído. Entonces era muy importante sentirnos escuchados también, aprender de boca de los padres. Otros momentos que recuerdo es, por ejemplo, cuando mi papá me llevaba al colegio. Ahí Ujú. había tiempo para conversar, para conocerlo a él también, que me parece muy importante, los hijos, conocer las experiencias de los padres y de ahí también aprender. Entonces esos eran momentos muy especiales que Ujú. recuerdo. Decías algo aquí que creo que es a lo que apunta Deuteronomio 6, que cuando iban al colegio, no sé, supongo que en el auto o caminando con tu padre, hablaban y de alguna manera allí, en la medida que ibas creciendo, ibas conociendo a tu papá. Y eso es lo que dice Deuteronomio 6, ¿no? Si tratamos de acercar la Biblia a la experiencia personal tuya, eso es lo que dice Deuteronomio 6. ¿Puedes leerlo ahí en tu Biblia? Sí, claro que sí. Aquí nos está instando a un llamado a la entrega total. Dice, esos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer.
Entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluye la leche y la miel, tal como el Señor, Dios de tus antepasados, te lo prometió. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Lo que plantea aquí, pienso yo, es que el tema de la comunicación no es un asunto impostado, no es un Así es. asunto plástico, superficial, sino que es algo que desde pequeños podemos ir generando con nuestros hijos ese vínculo, ese puente, Sí, esa relación de comunicación para de alguna manera disipularlos, ¿no? así es. Y que es algo que se va generando en el caminar de la vida, que no necesita que como que montemos una parafernalia, montemos un escenario de comunicación en la casa, Así sino que es. es algo del día a día, de lo natural de la vida, del caminar, como dice el texto, cuando te levantes, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, aun cuando te levantes, conversando Así es. lo que la palabra del Señor enseña. Sí, es como una comunicación flexible. No es que tengamos que, sí, es bueno dedicar un tiempo específico, pero es mirar las oportunidades que tenemos de conversar con nuestros hijos. Pero tenemos que estar dispuestos Ujú, y ahí se va formando un hábito. ujú. Am, entonces, sí. La disciplina es un instrumento para discipular, no solamente para disciplinar, sino también para discipular. Ya nos contaste un poquito de cómo fue la experiencia en tu hogar. Ahora, ¿cómo de alguna manera has podido integrar esto que la Escritura dice en Deuteronomio 6 en la vivencia con tus hijos? Sí, bueno, lo primero es que como padres debemos reevaluar nuestras prioridades. Entonces nosotros, Andrés y yo, cuando nos casamos, teníamos clara nuestra prioridad a la hora de criar a nuestros hijos. Una de las prioridades era que ellos necesitan tiempo, necesitan una mamá y un papá que conversen con ellos, que les enseñen, que les muestren. Entonces, nuestra decisión inicial fue yo estar en casa con los chicos. Ya. Fue un sacrificio, por supuesto, profesional, pero para nosotros era más el beneficio de poder estar con nuestros hijos y enseñarles y criarlos. Entonces, primero es las prioridades. Segundo, pues tomar la decisión bueno, lo que queremos es enseñarles el Evangelio, queremos es mostrarles amor y perdón, mostrarles quién es Jesús y para eso necesitas tener esos espacios de Ujú. conversación. No subestimar a los niños pequeños. Ellos entienden, cuando tú escuchas sus oraciones te das cuenta que sí te entendieron. Entonces nosotros, luego de saber nuestra prioridad, lo segundo era enseñarles la palabra, ya sea en el desayuno podemos hablar de eso, cuando oramos juntos en la mesa, o por ejemplo en los momentos en que ellos toman una mala decisión o cometen un pecado, enseñarles por qué Ujú, hicieron eso mal y cómo pueden arrepentirse, pedir perdón. Desde chiquitos podemos enseñarles eso. ujú. Ellos entienden y ahí vamos formando en ellos un hábito de comunicación. No necesitamos decirles mentiras o inventarnos el coco. No, ellos Mm, ya son niños que entienden y, por ejemplo, algo que nosotros les decíamos es, empezamos enseñándoles Génesis, ujú. ¿sí? Que Dios creó el cielo y la tierra y ahí empiezan muchas preguntas que ellos tienen. Claro. Pero ¿cómo, mamá? Y eso es una oportunidad de enseñarles Ujú. con las preguntas que ellos hacen. A eso apuntaba, mi intención era que nos contaras en lo práctico cómo han hecho
de alguna manera replicar ese modelo que tenías de tu casa, de que ibas en el auto con tu papá en el devocional, y ahora entonces, ¿cómo lo están haciendo ahora en casa, en los devocionales? Supongo que cuando salen en el auto conversan, alguna cosa así, o cuando los chicos hacen alguna pregunta que sorprende y uno aprovecha para Sí, compartir la palabra. sí. Bueno, yo por ejemplo llevo a mis hijos al colegio, Ajá. los llevo en las mañanas eh, y vamos conversando, si están despiertos, Ujú. de un nuevo día, de cómo podría ser ese día, de cómo vamos a comportarnos en diferentes situaciones, de cómo ser amables con otros. Ahí hablamos, nos preparamos para el día, Ujú. tenemos esa conversación. Ya. Oramos y muchas veces leemos también algo corto. Y es simplemente aprovechar el trayecto Aprovechar el trayecto. al colegio Exacto, o el regreso del colegio a la exacto, casa. exacto. Yo trato de no estar pensando en otras cosas, sino en concentrarme, enfocarme en que Ujú. estoy con mis hijos y que es un tiempo muy importante en el que ellos pueden aprender algo de mí o algo del Señor. Ajá. Entonces, bueno, ya cuando los recojo también, les pregunto cómo fue su día y muchas veces los niños salen cansados del colegio, no quieren hablar, no te quieren contar nada. Entonces, ¿qué hago yo? Les cuento cómo fue mi día. También, Empiezo claro. dándoles ejemplo. Me Ujú. pasó esto, hice esto otro, fui a tal lugar o el año pasado estaba trabajando con ellos en el colegio. Entonces les contaba situaciones del salón y eso los motivaba a que ellos también me contaran qué les había sucedido y poco a poco íbamos profundizando las conversaciones. Ya a esta edad, Mariana, mi hija, tiene 9 y Sergio tiene 6. Entonces, ellos ya me pueden contar incluso sus emociones, sus sentimientos, cosas que no les gustaron, cosas que pueden mejorar, actitudes de ellos Ujú. mismos. Y eso va haciendo que se afiance la relación y la comunicación y la confianza en sus papás. Otros momentos que tenemos es en la noche. Es muy importante, ahora que son chiquitos los acostamos pues temprano y leemos la palabra, vamos en orden, vamos leyendo un libro a la vez y es increíble cómo ellos entienden. O sea, le Ujú. puedes leer de una vez la palabra, la Ujú. Biblia, no necesitas, bueno, creo que más chiquitos hay Biblias Sí. ilustradas, pero ya a esta edad es especial cómo les puedes ir directamente a la palabra y Ujú. leerles y ellos hacen preguntas y nos lleva a momentos de, de poder analizar situaciones o de ver cómo nos podríamos comportar y ver cómo la palabra transforma nuestros corazones. Esos son los Ujú. momentos que nosotros tenemos. Ahí quiero hacer como retomar un poquito lo que has dicho y pensar en lo siguiente que vamos a conversar. Y es que yo creo que a veces desaprovechamos las oportunidades, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, que cuando tú hablas de yo llevo a los niños al colegio en el auto, Sí. es muy probable que a veces pasa que en vez de aprovechar el tiempo para conversar con ellos, ponemos una música o ponemos algo que nos gusta. Y claro, obviamente eso rompe la comunicación, porque de pronto si es algo que me gusta a mí, pues yo me enfoco en eso, voy Sí. manejando, pero voy a enfocar en eso. Y si es algo que les gusta a ellos, pues ok, también como que de alguna manera ese espacio que puede ser natural de comunicación no se aprovecha para poder precisamente ir creando ese hábito regular, Ajá. ese espacio desde que son pequeñitos que va a dar réditos en el futuro, porque por la Así experiencia es. y por lo que aquí vemos en los escritos de Ted Tripp, cuando creamos ese vínculo desde pequeños y se vuelve algo natural, es una herramienta que en el futuro nos sirve para cuando llegan las etapas de la adolescencia, de la juventud, que los chicos tratan de alejarse de los padres, ese canal abierto va a ser fundamental para seguir fortaleciendo esa relación padres e hijos. Y la otra es esa, espacios para conversar hay muchos, pero creo que fundamentalmente y prioritariamente como padres debemos aprovechar, claro, los espacios y podemos conversar de lo que pasó en el colegio o de que ellos quizás vieron algo en televisión o les llamó la atención o quieren preguntar sobre el universo, sobre, bueno, todas esas cosas. Pero también es importante que esos espacios los aprovechemos para evangelizar a nuestros hijos.
Así es, esa yo creo que es la prioridad, que el Evangelio siempre sea el foco, la meta. Y definitivamente muchas veces pensamos que nuestros hijos deben estar ocupados o de pronto eh, el mundo hoy en día, ¿no? Con la tecnología, eh, quizá nos dice que ellos tienen que estar ahí y los perdemos, los podemos Ujú, ir perdiendo poco a poco. Entonces, yo pienso que sí, que necesitamos aprovechar esas oportunidades, mostrar interés como papás. ujú, Cuesta, porque a veces también somos papás ocupados y que tenemos otras prioridades, pero definitivamente el afán, ujú. no, como dice Mateo 6, no nos va a añadir tiempo ni nos va a añadir un codo. Y tenemos que aprender a parar y a conocer esas oportunidades de conversar con nuestros hijos, a mostrar interés, a escucharlos también. Es muy importante que ellos se sientan escuchados. A veces puede ser que caigamos en papás que solo damos órdenes o mostramos nuestra opinión o así tiene que ser y no nos preocupamos por conocer a fondo el corazón de nuestros hijos. Ujú. Entonces, creo que sí, es muy importante ser conscientes de tomar a veces la iniciativa, pero de tomar el tiempo de Ujú. hablar con nuestros hijos. Ya, y pensar en ese contenido fundamental, porque yo pienso personalmente, estamos llamados todos a evangelizar, ¿no? La Escritura nos llama desde la gran comisión de Mateo 28, 19, 20, vayan por el mundo, evangelicen, enseñen, discipulen, bauticen, enseñen todas las cosas que le he mandado. A mí me parece personalmente, si estás de acuerdo o no, tú nos dirás en un momento, que el primer responsable de que un hijo de una familia cristiana, el hijo de unos padres cristianos, conozca a Dios, los caminos de Dios, cómo ve Dios la vida, cómo superar los obstáculos que la vida nos propone con la ayuda de Dios, cómo entender qué es el pecado, cómo entender que Jesucristo es el único y suficiente Salvador. En mi opinión personal, creo que es responsabilidad mía primeramente, ¿sí? Claro que Que sí. la iglesia hizo su papel cuando Sofía venía a las clases de los niños, reforzó, pero creo que la responsabilidad fue mía siempre, que yo pudiera hablarle y evangelizarla a ella primero y que yo pudiera explicarle el evangelio. ¿Estás de acuerdo conmigo en esa postura? Estoy totalmente de acuerdo y para eso, también como padres, necesitamos desarrollar una relación con el Señor. Ujú. Si no, ¿qué le vamos a Claro, enseñar? total. Es la base primordial. Am, ¿Qué le cuento yo a mis hijos? Por ejemplo, le cuento situaciones en las que he estado y cómo la palabra me ha ayudado a salir adelante, cómo me he sentido perdonada, cuál es mi esperanza en Cristo, Ujú. qué pasa si morimos, o sea, preguntas tan profundas a esa edad, ellos ya quieren saber. Claro, Y todas claro. esas, las respuestas están en la palabra. Entonces, para llegar a eso, también como padres debemos ser muy comprometidos Ujú, con esa relación que tenemos con el Señor. ujú. Eso significa estar comprometidos con nuestra iglesia, con nuestro devocional, estar a cuentas con el Señor. Y no solo eso, sino también modelarles a Ujú. nuestros hijos cómo es esa relación que como hijos tenemos con nuestro Padre. Ellos Claro. observan y al observar eso, digamos que la comunicación o las conversaciones pueden ser mucho más enriquecedoras, más Claro, fluidas. Estar preparados, definitivamente esa es nuestra responsabilidad delante del Señor. delante del Señor. Ajá. Tenemos que cumplirla. Tú decías algo ahorita, para conversar con ellos de estos temas, debemos tener una relación con el Señor. Yo Sí. considero que como padres nosotros somos los primeros tutores de la fe de nuestros hijos. Ujú, O sea, yo no, nunca he pensado que la iglesia es la responsable de la fe de mi hija. ujú, Siempre he pensado que yo soy, claro, obviamente ella ya es responsable. Cuando ella era pequeñita, ujú. pues muchas cosas eran casi que por imposición, Sí, pero desde que ya tomó la autonomía, desde que ella ya tiene su propio pensamiento, su propio criterio, pero creo que siempre he estado ahí velando como un tutor, como un cuidador
de su fe. Sí. ¿Estás buscando al Señor? ¿Estás leyendo la palabra? ¿Cómo está tu relación con el Señor? Me parece a mí que los primeros tutores, en ese sentido, digamos que cuidadores, pastores de los hijos, Ujú. somos nosotros. Así es. Y hay que ser conscientes de todas las influencias que vienen de otros lados. Ujú, Muchas veces puedes estar en un colegio cristiano, pero quizá hayan otras influencias en otros niños, o hay que prepararlos. ujú. Hay que prepararlos para las relaciones futuras, para las situaciones que puedan venir, porque definitivamente pues el diablo, el mundo, los primeros que atacan es a la familia, a Ujú, los chicos. claro. Y como padres tenemos también esa responsabilidad de adelantarnos, de influenciarlos, de enseñarles para que estén preparados. Ujú. Sí, Ujú, pensaba ahorita que hablabas en la tragedia de la generación, por ejemplo, de jueces. El libro de jueces, ujú, en sus 21 capítulos, narra la historia y el comienzo de la tragedia, de todo lo terrible que sucede en jueces, de todas las matanzas, de todas las muertes, de cómo el pueblo se alejó del Señor de una manera tan tenaz, ujú. tiene que ver con que dice, se levantó una generación que no conocía la palabra de Dios. Así es. Y yo creo que las tragedias, de la tragedia de nuestra generación o de nuestras familias, cuando nuestros hijos se apartan del Señor, Ujú. y muchos chicos que en algún momento fueron a una iglesia, participaron de un culto de niños, y son hijos de padres cristianos o que han crecido en la iglesia cristiana evangélica, se han Ujú. apartado es por eso. Sí, Porque de alguna manera nosotros, la generación anterior, hemos fallado en transmitir, en trasvasar, en entregar el testigo, el legado de lo que es la palabra de Dios a nuestras siguientes generaciones. Entonces, sí estoy afirmando ujú, que somos responsables delante del Señor de que sí, nuestros hijos conozcan, tengan clara por lo menos la fe. así es. Yo, pues, puedo decir que de mi generación hay muchos amigos que no están caminando ahorita con el Mm, Señor. No sé cómo fue su relación. Recuerdo que eran papás muy comprometidos, pero en eso también tenemos que evaluarnos. Transmitirles a nuestros hijos el Evangelio, la fe, no significa ser aburridos o solamente venir a la ujú, iglesia. Tenemos que aprender a ser creativos. totalmente. Algo que yo recuerdo es cuando le enseño a Sergio, estábamos leyendo eh, Josué y estábamos leyendo que Josué y Caleb fueron parte de los espías que fueron a la tierra prometida a ver cómo era. Y Sergio me decía, mi mejor amigo en el colegio se llama Caleb. Entonces le Ya, interesó mucho la historia y yo dije, esta es una oportunidad total. para mostrarle que ellos finalmente decidieron seguir al Señor toda su vida, incluso hasta viejitos. Hay una parte que nos enseña que Caleb vino a pedir cuál era su tierra, pedir una parte de la tierra porque él se había comprometido con el Señor y era parte de su de lo que el Señor le había prometido. Entonces, Ujú, esa historia le llamó a él mucho la atención y fue un momento de creatividad de cómo enseñarle la palabra y eso va a perdurar ahí por siempre. ujú. Eso va a quedar ahí, entonces ese es el llamado que tenemos. También a ser creativos, Claro, exacto. no a transmitirles una fe aburrida o pensar que si le enseñó la palabra, entonces, ay, no, se va a aburrir. No, hay formas y es pedirle al Señor sabiduría para hacerlo Ujú. también. Y estar dispuestos al costo, porque esto tiene un costo, ¿no? Así Como todas las es. cosas valiosas de la vida tienen un costo, o sea, las cosas valiosas de la vida no vienen gratis, las cosas valiosas de la vida, las cosas importantes, las cosas que realmente tienen peso y trascendencia para la eternidad delante de Dios, tienen un costo. Y la comunicación, dice aquí Paul Tripp, dice, la comunicación verdadera es bíblica, es detallada y es honesta, pero también es costosa. Así es. Entonces, ese costo implica, por ejemplo, tú hablabas ahorita de algo, ser creativos. Tenemos que Ujú, buscar las ujú. maneras de agarrar un nombre de un compañero, una historia, algo que pasó en el colegio y de alguna manera, como hay una historia bíblica,
en la escritura que nos muestra que algo así también pasó, Así es. que algún chico, no sé, sufrió bullying por su fe cristiana, entonces pensamos en Daniel, cómo tuvo que sufrir persecución por su fe Ujú, en el Señor, ujú, y tratar de buscar la forma de acercar la palabra, ujú, pero la esencia, no solamente el texto de la historia ahí ujú, cuadriculada, sino la esencia de la escritura a la vida de los ujú. chicos, para que ellos puedan ver que el libro es vivo, que la palabra es Exacto, viva, que no es exacto. solamente un texto antiguo que tiene 1000 años y que la mayoría de las Ujú, tapas son negras y ujú, que no tiene como relación a la vida del siglo ujú, XXI. ujú, Entonces, creatividad. En ese costo también hablabas tú hace un rato de tiempo. ujú. La comunicación de corazón a corazón necesita tiempo. Sí, parte de esos costos que decías es, bueno, estoy ocupada con algo muy importante. El costo es que hay momentos en los que yo tengo que parar Ujú, lo que estoy haciendo y enfocarme y tener esa conversación que ese hijo necesita. No esperemos a que sea demasiado tarde para conocer a nuestro hijo. Yo no soy mamá de adolescente, pero me anticipo. ujú. Ya vas Exacto, rapidito exacto, caminando hacia porque allá. ya sé que va a llegar y quizá los hijos se puedan volver más callados o no contar todas las cosas que les pasa, pero hay que tener tiempo para escucharlos Ujú. y reconocer cuándo son esos momentos en los que ellos necesitan conversar. Eso es muy importante, reconocer, Ujú, porque al parecer los niños y sobre todo cuando van entrando en la preadolescencia y adolescencia, ujú. cuando son pequeños, bueno, hablan y uno les Sí, habla, pero cuando van creciendo como que ya empiezan a callar, a cerrarse un poco, exacto. y eso creo que es muy importante, ser sensibles, ser Sí, inteligentes y ser sabios y encontrar esos momentos cuando quieren hablar sí. y no dejarlos pasar, porque lo que tú Ujú, dices, puede ser que estemos ocupados ujú, en algo que es muy importante para ujú, nosotros, pero si dejamos pasar ese momento en que ellos querían hablar, es muy probable ujú, que ya después no quieran conversar o el tema pierda importancia ujú, para ellos mismos y ujú. ya digan, no, no vale la pena ya conversar eso, pero quizás eso puede dejar ahí un huequito en el corazón, una yayay en el corazón Exacto. de Un ellos. ejemplo puede ser, bueno, mi hijo adolescente está en su cuarto, necesita su tiempo. Quizá le está esperando que tú llegues, toques la puerta y le digas, ¿quieres hablar? ¿Quieres algo en lo que necesites un consejo? Ujú, O qué tal, algo creativo puede ser, oye, te invito a tomar un café. O qué tal si este viernes hacemos una cita tú y yo. Entonces, ese es el costo, por ujú. supuesto, Claro, dedicar tiempo. claro. Y hoy en día el tiempo es algo que a veces ni nos alcanza Ujú. para hacer las cosas que tenemos que Sí, hacer. Entonces, todos andamos, no tengo tiempo, me falta tiempo, exacto. todos andamos en Y esta... para muchos el costo quizás sea, en mi caso el costo fue renunciar a mi profesión Ok. y tomar y dedicarme estos años, que me parecen unos años de sembrar en ellos, me parecen unos años muy importantes, eh, tomarme el tiempo de estar con ellos, de criarlos, de hablarles. Y bueno, ese puede ser el costo en algunos casos, pero siempre va a haber un costo, Ujú. siempre va a haber algo que tengas que sacrificar. Ya. ¿Tú consideras que si yo desde una perspectiva aquí quizás un poco menos religiosa o Ujú, menos, y yo dijera, para mí, usted sacrificó la realización de sus capacidades como ujú, profesional y, y yo puedo decir quizás que usted digamos que exageró. ¿A ti te ujú. parece que exageraste al quedarte en casa o ha valido la pena y para ti eso no tiene nada, no hay nada que lo pueda de alguna manera retribuir? No, yo creo que ha valido la pena totalmente. ¿Ok? Creo que ningún salario, ninguna posición puede pagar lo que yo, Reconocimiento. o reconocimiento, puede pagar lo que yo he am, dado a mis Te hijos. lo digo porque en la generación que estamos viviendo, el mundo que estamos Sí, viviendo, en general, muchas parejas, los sí, padres, los dos salen a trabajar sí, porque a veces lo que yo gano afuera me da para pagar a alguien que cuide.
Sí, ¿ya? O pagar un colegio que tenga una jornada sí. extendida y aparte de eso tenga unos talleres, unas Ujú, horas extras, y ahí ujú, me lo pueden tener hasta las 5 o 6 de la tarde, con ujú, eso ellos salen a esa hora, ujú, vamos llegando hacia las 7 todos a la casa y no compartimos mucho, pero yo estoy consiguiendo recursos para el futuro de ellos mismos, pero también estoy logrando la realización de mi vida ujú, personal, ujú. ¿no? Creo que es mucho lo que pasa en la sociedad, ¿ya? Sí, mira, nosotros al tomar esta decisión, bueno, ya la teníamos claro prácticamente cuando nos casamos, pero Andrés era ingeniero, llevaba 10 años en su trabajo, no había tenido un ascenso, ganaba igual, y sabíamos que si yo me retiraba, quizá no nos iba a alcanzar Ok. cuando los niños entraran al colegio. En ese momento sí, pero dijimos, con total confianza, era una decisión muy tranquila que tomamos y te puedo decir que a los meses Andrés tuvo un ascenso. Ya, Entonces sentimos el respaldo del Señor. ok. Quiero decir que vaya a pasar en todos los casos, pero yo dije, Señor, esto es tu Ujú. respuesta. Y de verdad que yo llevaba como 13 años más o menos trabajando y al estar en casa con mis niños, yo dije, ¿y ahora qué? Es cambiar completamente el chip, la rutina, todo, pero el Señor me dio la fuerza y me dijo, ya, este es tu momento y esos son tus hijos, ahora este es tu trabajo. Entonces, es una inversión, Ujú. es una inversión. Y hicimos cálculos, dijimos, bueno, esto nos puede valer que alguien no lo cuide, esto puede valer tanto, y al final no, o sea, nos costaba lo mismo y yo no iba a sacrificar eso, o sea, yo tenía Ujú. claro que quería estar con mis hijos, que quería dedicarles el tiempo y fue muy especial que el Señor nos diera esa oportunidad. Yo sigo dándole gracias a Dios porque ha sido maravilloso. Y bueno, si tú eres una mamá que tiene ganas de hacer cosas diferentes, busca los tiempitos Ujú. y seguramente van a llegar Van a esos aparecer tiempos, ahí. van a aparecer. Ujú. Entonces yo, mi consejo que le he dado siempre a mis amigas es, si puedes, si tienes el tiempo, hazlo. No Ujú. dudes, no temas porque el Señor te va a respaldar y nunca te vas a arrepentir de esos 5 años que son como 5 años de universidad. Ujú. Así como se los dedicaste a la universidad, se los puedes dedicar a tus hijos y tú vas a aprender muchísimo. Yo te puedo decir que en este tiempo aprendí de lactancia y se Ujú. incluso me dio tiempo en las noches para hacer cursos de lactancia y Ya, asesorar mamás. Crecí profesionalmente, no puedo decir que quedé estancada, pero mis hijos recibieron también lo mejor de mí. ya. Entonces, Estoy cogiendo algunas cositas de las que tú hablas. Esto es parte del tema de cómo crear ese puente de comunicación, ese vínculo de comunicación fuerte desde pequeñitos, desde las primeras infancias ujú, hasta la adolescencia, hasta la juventud, ujú, antes de que llegue el tiempo en que tengan que irse, porque así estamos en un es. mundo donde los chicos a veces terminan el bachillerato o la universidad y pueden Ujú, irse de la casa. ujú, Este, Decías hace un rato, hemos hablado del tiempo, hemos hablado de tomar el tiempo, de que nos cuesta, de que es difícil, de los sí, sacrificios profesionales que hay que hacer. sí. También creo que es tiempo y espacio. Hablabas hace un rato, por ejemplo, de buscar un espacio intencional de una cita para conversar con ellos, quizás cuando son pequeños, llevarlos a algún lado, a Ujú, comer un helado ujú, y conversar de cómo se sienten, de cómo están, cómo está su vida. Y también, pues, a medida que van creciendo, también podemos ponernos cita en algún lugar y conversar, ujú, dedicarnos a la conversación. ujú. Porque el tema es que a veces lo que se percibe, no sé si tú lo has visto, pero yo a veces Ujú, percibo eh, familias en ujú. una cafetería, un restaurante, y todos los tres, cuatro con el aparatico. Así es, ¿Ya? Y, así y es. no hay comunicación, Ujú. no hay interacción, no hay una Sí, mirada, no hay un tema de conversación, no. Y pues podemos estar todos en un lugar, pero no estarnos comunicando, no estar relacionándonos. así es. Entonces, también tiene que ser algo intencional. No todo va a surgir ahí, digamos, de manera silvestre, No. sino que tenemos que pensar en Ujú, cómo yo construyo un vínculo, un canal, un ujú, puente de comunicación con mis hijos desde ujú, pequeñitos, pensando en tiempo, pensando espacio, pensando en sacrificar de mí así mismo es.
y buscar las oportunidades que me va presentando el caminar con ellos para poder casarlas, esos momentos. Porque tú decías algo también hace un rato, que cuando pasa algo, sentarnos a hablar. Y a veces lo que yo percibo de algunos chicos es, no, pues es que yo hablo con mi papá hablan conmigo es cuando hago algo malo. Exacto. Cuando ya llega un momento crítico, es cuando pensamos que es el momento de hablar y enseñarles o decirles todo lo que antes hubiéramos podido enseñarles y prepararlos para ese camino que están viviendo ahora. Ujú. Es anticiparnos para lo que ellos van a vivir a futuro, cuando ya no estén en casa, en ese Exacto. lugar seguro. Pero si ese lugar seguro no tiene comunicación, ellos no van a salir al mundo preparados. Ujú. Ellos no van a saber qué les espera, cómo van a ser las relaciones, en qué debo obedecer al Señor, qué me moldeó mi mamá o mi papá. Ujú. Entonces, definitivamente esto es dentro del hogar, debe haber una comunicación constante, constante, y Ujú. esos espacios son muy importantes. Am, bueno, creo que antes cuando el teléfono estaba amarrado a un cable era más Sí, era fácil como diferente la tener vida. comunicación, pero hoy en día, incluso nosotros los padres, eh, nos pasa eso, que estamos frecuentemente, eh, nos están por todos lados agarrando nuestra atención. Ujú. Y parte del costo de la comunicación es enfocarnos, Ajá. es el enfoque. Eso, muy Ujú, importante, enfocarnos. ¿Por qué? Porque podemos tomar el tiempo, podemos buscar el espacio, ujú, pero puede ser una escucha no activa, ujú, no intencional, y simplemente estamos conversando. Personalmente a mí eso me molesta. Cuando yo estoy ujú. conversando con alguien y estamos conversando y estamos rico y sabroso, un momentito, a Claro, mí eso me claro. rompe el momento, me rompe quizás la intensidad de lo que yo estoy conversando Ujú. y como que, bueno, ya digamos que lo aprendemos a manejar porque estamos en un mundo así, Sí, pero cuando estamos hablando con nuestros hijos, yo creo que todo eso hay que dejarlo al lado. sí. Porque si ellos en ese momento son la prioridad, Ujú, entonces lo que se debe activar no es mi celular, ujú, ¿ya? Y no es lo que, no son las notificaciones de los mensajes o de lo que sea, que a veces son cosas realmente tontas, sí, total. ridículas. Ujú, Y cuando tenemos esos espacios, debe ser una conversación del corazón, de corazón a corazón, así de es. un corazón abierto hacia un corazón abierto. ¿Por qué? Porque me da la impresión que ellos notan cuando estamos ahí, pero no estamos presentes. Sí. Y obviamente, pues sí, el pelado puede ser que sí, sí, quizás cuando van creciendo, así, ya, bueno, espérame un momentito, espérame un momentito, es que Ujú, tengo que contestar, es que tengo que contestar. Bueno, el pelado como que sí, quizás de pronto el pelado también saca el suyo y bueno, y eso se vuelve en nuestras conversaciones, me parece a mí que no debe ser así, que debe ser algo, no solamente hablar del corazón, sino ujú. escuchar de corazón, realmente ponerle el sentido a la conversación. Sí. Un padre me decía acá, porque yo le decía, mire, estar con los hijos y pasar tiempo con ellos no es sentarse una tarde a jugar con el PlayStation. Y él Ujú, me decía, no, pero es que la pasamos bueno. Sí, pero ¿qué comunicación hay ahí? O sea, sí, listo, yo puedo hacer una actividad con mi hija o con alguien, ujú, ponerme a jugar, no sé, con ujú, un aparato de estos, pero eso no me va a permitir tener una comunicación. Yo puedo estar ahí 1, 2, 3, 5 horas con esa ujú, persona divirtiéndome, sí, ujú, pero eso es una cosa y otra cosa es de verdad ujú, poner todos los sentidos y el ujú. corazón a esas conversaciones que deben ser de corazón a corazón. Exacto, sí. Yo pienso que tienes que poner en una balanza cómo está esa relación, si es más entretenimiento para tu hijo o si hay conversaciones. Las dos son Ujú. buenas, hay que pasar tiempo, hay que hacer actividades que nos gusten, Claro, hobbies, claro. pero aprovechemos también esos momentos para conversar. Siempre es necesario, siempre Ya. va a ser necesario. Tu hijo está en crecimiento y Ujú. no solamente en crecimiento físico, en crecimiento espiritual, emocional. Entonces, la escritura nos insta todo el tiempo, repítelos, Ujú. repítelos y se les va a grabar. Claro, claro, claro. Otra cosa dentro del tema de, listo, tenemos el espacio, tenemos el tiempo, estamos en la conversación, aplicarnos a esa conversación, enfocarnos a Ujú, esa conversación.
yo aprendí con Sofía que a veces conversábamos cosas y yo tendía a reaccionar inmediatamente, a lanzar o una negación o decir no estoy de acuerdo. Y he aprendido, ahora que ella ha crecido, que Ujú. hay cosas que yo debo procesar primero antes de reaccionar. Sí. Porque a veces tenemos como que estamos listos para decir cosas sin Ujú, procesarlas. ujú. Y creo que a medida que pasa el tiempo tenemos que procesar algunas cosas y quizás hasta hacer una pausa y decir, dame un tiempo que yo procese esto, o buscar el espacio para conversar algo que es importante, que es trascendente y no simplemente reaccionar Claro. a lo que... Sí, porque quizá ellos nos van a ver ahí como los jueces. No puedo Ujú, contarle nada a mi mamá o a mi papá porque ya de una vez me juzgan. O siempre estamos como opinando lo que tiene que ser. Dice Proverbios 18:2 que el necio no se deleita en la inteligencia, sino en ventilar su propia opinión. O sea, no nos paramos a entender su mundo también, a ujú. entender eso que le está pasando. Y parte de acompañarlos en la comunicación es que ellos también se puedan conocer a sí mismos. Ajá. O sea, la palabra nos ayuda a que podamos conocernos, a vernos cómo nos creó Dios, para qué, cuál puede ser nuestro propósito, nuestra meta. O sea, esto va más allá. Ujú, Es mucho más profundo de lo que a veces pensamos que nada más es hablar o conocer qué le está pasando. ujú. A veces es llegar a unas conversaciones tan profundas que ellos puedan entender cuál es su propósito en la vida y no lo descubran eh, En el después en el colegio o en la camino a universidad. totazos. Sí, exacto, o equivocándose. Sí, esto Yo creo sí que, es, exacto, tiene que partir de casa. Y sí. eso parte a través de la comunicación. Una de las Ujú, cosas con las que yo luché y todavía lucho es porque a veces yo tengo esa tentación de que alguien viene a hablar y ujú, empieza a salir la predicación. ujú. Empieza a salir la exhortación bíblica. No, No, de alguna manera como padres tenemos que despojarnos de eso, sentarnos a hablar con nuestros hijos como padres e hijos, ujú. no como el conocedor de la palabra, no como el Sí. que enseña la Biblia en la iglesia. No, es padres e hijos, es conversación de corazón, es esa agudeza mental de qué está diciendo, porque a veces decimos algo que la intención o lo que ellos quieren decirnos es otra cosa, pero las palabras nos dan a entender que como que es algo que yo lo entendía así, pero no era lo que él quería decir. Para eso se necesita energía física, se necesita Así agudeza es. mental, se necesita estar concentrados en las conversaciones con los chicos. No es Sí. solamente tiempo, no es solamente espacio, no es solamente cazar las oportunidades apropiadas, conversación de corazón a corazón, agudeza mental y estar conectados, realmente una conexión total, integral, de Ujú. ser a ser, no solamente una escucha superficial, superflua ahí, no, algo me interesa y lo capto y otras cosas no me interesan, las dejo ahí. Sí, Creo que eso no ayuda a construir una comunicación, esa que estamos pensando acá, una sí. comunicación fuerte, robusta, sólida, un canal que en los momentos de la vida, cuando ellos salgan y tengan que buscar a alguien que les Ujú, hable, les dé una palabra de consuelo, de ujú. aliento, seamos nosotros Así esas es, personas que así pueden. es. Sí, me haces recordar en momentos en los que yo necesité apoyo. Ok. Definitivamente mi primer fue mi padre, mi Siempre, madre. yo que te conozco hace 15 Sí. años, siempre he visto eso. Entonces, eso es lo que a futuro es lo que yo Esperas, quisiera, claro, espero tener total, de mis hijos, que vengan total. a mí, puedan confiar en que yo les voy a apoyar, no importa nada, que es la Exacto. relación que tenemos también con el Señor. Él nos perdona y como padres también estamos aprendiendo Ujú. a ser padres. Y es necesario también en momentos en los que pecamos contra nuestros hijos, mostrar arrepentimiento genuino y pedirles perdón. A Ujú. muchos padres les cuesta pedir perdón, pero nuestras acciones, el hecho de tener un celular que se interponga en nuestra relación, ya es un motivo de pedir perdón a nuestros hijos Completamente. y cambiar. Ujú. Eh, entonces, eso es lo que debemos también enfocarnos, en que ese sea el modelo para nuestros hijos. Tocas algo importantísimo.
entender que somos pecadores Ujú. y como seres que aún todavía no tenemos ya la naturaleza nueva en Cristo Jesús, Colosenses, Efesios, Ujú. pero aún hay algo de esa naturaleza antigua y somos pecadores y pecamos contra nuestros hijos. Sí. En ocasiones no solamente nos equivocamos, porque es lo que conversábamos antes de estar acá, Ujú. que a veces hablamos solamente es que me equivoqué. No, 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 venga. Hay cosas, equivocarse es, no sé, dejar que el celular se me caiga y eso es una equivocación. Lo puse mal y me equivoqué y se rompió el display, Ujú. lo que sea. Pero una cosa es una equivocación y otra cosa es pecado. Y a veces pecamos contra nuestros hijos cuando los prejuzgamos, Ujú. cuando no los escuchamos bien y empezamos a acusarlos, a hacer acusaciones, ¿qué es lo que está haciendo? ¿O por qué está diciendo eso? Entonces, una cosa es equivocarnos y otra cosa es pecar. Y creo Ujú. que como gente honesta delante del Señor tenemos que asumir si yo he pecado, como decía el pródigo, yo he pecado contra el cielo y contra ti, Padre. Y yo creo que a veces como padres también tenemos que decir, yo he pecado contra el cielo y he Ujú. pecado contra ti, hijo mío, hija mía. Sí, Ser honestos en sí. ese sentido. Cuando vamos a nuestros hijos y pedimos perdón, ellos pueden venir a nosotros también y pedirnos perdón. No nos van a ver como el perfecto, como el que, mejor dicho, no, yo no puedo ir a contarle eso porque ¿qué va a hacer? ¿Qué me va a decir si mi mamá es perfecto? Pero no, nosotros tenemos que también reconocer nuestro pecado, pedir Ujú, perdón. Y eso es una forma de enseñarles que en el momento en que ellos necesiten pedir perdón, nosotros vamos a recibirlos también. ujú, total. Eh, y no esa figura a la que no pueden acceder. Tenemos que Ajá. bajarnos de ahí. Claro, claro. Sí. Yo siempre he pensado que los chicos, cuando son pequeñitos, piensan que nosotros somos sus superhéroes, que somos lo Ujú, máximo. ujú, Pero con el pasar del tiempo y de la vida, ellos van creciendo y se van dando cuenta que somos como los ídolos que la Biblia presenta a veces. Allí en Daniel hay una imagen de unos ídolos que tenían pies de barro. Y nosotros tenemos pies de barro. Nosotros somos seres que nos equivocamos, no solamente nos equivocamos, sino que pecamos. Y por eso me parece importante, siguiendo esa línea, mostrar lo que somos realmente. Y si nos hemos equivocado, listo, discúlpeme porque me equivoqué. Pero si pecamos, hijo mío, hija mía, perdóname. Y ujú, procurar el perdón. ujú, No dejarlo en simplemente, yo ya le pedí perdón. No, pues yo ujú. ya le dije que me perdonara. Si él no lo hace, pues eso es cosa de él. Claro. Creo que es algo que tenemos que trabajar, porque una cosa es que ya entre adultos, si yo pequé de alguna manera contra ti o contra alguien, bueno, creo que de alguna manera lo asumimos de otra forma. Ujú, Y puede ser que alguien diga, sí, yo lo perdono y ya quedó bien. No siempre creo que es así con los ujú, hijos. ujú, Creo que ellos de pronto quedan con algo allá ujú. y es lo que dice Ted Tripp acá, procuremos el perdón. No nos quedemos solamente con, Ujú. yo ya le pedí perdón. No, No, humillémonos un poco. así es. O Humillémonos un poco. simplemente, perdón. No, hay que explicar qué hice, Ujú. cómo te afectó, Eso es importantísimo. cuál va a ser mi decisión de ahí en adelante, porque si no, eso está estorbando la relación con mi hijo. Totalmente. Eso que sucedió, por más que creas que se olvidó, está ahí en el corazoncito Ujú. y es necesario llegar a la raíz y tratarlo. Y asimismo, eso puede afectar nuestra relación también con el Señor. Entonces, Indudablemente. es muy importante decir no solamente perdón por lo que pasó Sí. ayer, no, mira, hice esto y esto, no lo debí haber hecho, debí haberme comportado de esta manera, perdóname ¿Y y, cómo restauro? y Porque la cómo Biblia nos habla restauro. de restaurar hasta Exacto, donde podemos. exacto, Restaurar, ir a la exacto. raíz, si te lastimé, si te ofendí, si te Sí, humillé. Porque es como sí, padres, sí. desde nuestra posición de autoridad, podemos humillar, Ujú, podemos lastimar, podemos causar ujú, arañazos en el alma, digo yo, ujú, rasguñitos en el alma de ellos. ujú, Entonces, no solamente, sí, porque es que cuando ujú. tú hablas bueno, perdóneme, yo lo he No, escuchado tantas veces, ¿no? O sea, sí, en muchos contextos, sí, que en el fondo uno siente que eso no es honesto, que eso no sí, es real, que eso no viene del corazón. sí, Bueno, y si es alguien lejano a mí, quizás no me afecte mucho, pero si sí. soy yo como padre y si es mi hijo, mi hija,
creo que eso sí tenemos que ponerle cuidado. Creo que no es algo que debemos dejarlo pasar, Así es. sino que es algo que es importante, que debemos pensarlo y que debemos trabajar en ese punto para que ellos nos vean vulnerables, Ujú, para que ellos nos vean humildes, para que nos vean ujú, reales. ujú. Una de Sí, las cosas que creo que siempre hemos luchado como padres es, no, es que mi papá es uno en la casa, pero es otro afuera. claro. Y ellos viven con esa dicotomía y muchas veces piensan que nosotros somos unos hipócritas, Sí. que en la iglesia nos mostramos de una manera, pero ay, si lo conociera ya de puertas para adentro sería diferente. Entonces, ese ser real, ese ser Ujú, honesto, ujú, eso también es parte de construir una relación y un canal de comunicación efectivo, ujú, afectivo ujú, y válido y robusto y bueno ujú. en nuestros hijos pensando en esto del tema de la comunicación. Aparte de todo lo que hemos conversado en este tiempo especial con Sandra, muchas gracias Sandra por haber estado aquí. Ha sido Gracias. una conversación muy cálida, muy enriquecedora, edificante para mí y espero que también lo haya sido para todos los que nos están viendo. Hay algo que queda pendiente acá, que son las bendiciones, porque hemos hablado mucho del costo, de lo que cuesta, de lo que hay que ponerle, de lo que hay que pensar para una comunicación que disipule el corazón de nuestros hijos, pero también hay bendiciones. Y esas son las que en el próximo diálogos, en la próxima oportunidad de diálogos, seguiremos conversando en esta serie que se llama Ayuda, somos padres. Así que hoy cerramos el tiempo acá por hoy y les agradecemos por haber estado con nosotros y les invitamos a la próxima transmisión, al próximo programa de diálogos. Feliz tarde para todos, feliz tarde, Sandra, Gracias por la invitación. muy amables, hasta luego.